Saludos hermanos y hermanas en Cristo y María. Este es Avanzando contra Viento y Marea. Les habla Héctor Reyes Baerga. Como en todos los programas, nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Muy bien, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Un placer volver a reunirnos por estos medios. Y hoy tenemos un privilegio de poder tener de visita a el hermano José Ortiz. Él es el presidente de la Congregación Misionera San Juan Evangelista, mejor conocido como los hermanos Cheos. ¿Cómo usted se encuentra, José? Muy bien, gracias al Señor, hermano. Buenas noches, hermano Héctor. Buenas noches al reverendo diácono Manuel. Y buenas noches a todos los hermanos que puedan compartir con nosotros a través de los medios. Muy bien, pues nosotros siempre tenemos, hacemos como una pequeña reflexión cortita antes de empezar de lleno. Este programa va a ser el primero de unos cuantos que vamos a estar realizando con el título El rol del laico católico en la sociedad. Y entonces nos gustaría hablar un poquito de lo que vamos a estar discutiendo durante la noche. Y voy a sacar esta lectura de Juan Pablo II del año 85. Cito: la Iglesia tiene necesidad sobre todo de grandes corrientes, movimientos y testimonios de santidad entre los fieles de Cristo, porque de la santidad nace toda auténtica renovación de la Iglesia. Todo enriquecimiento de la inteligencia de la fe y del seguimiento cristiano, una reactualización vital y fecunda del cristianismo en el encuentro con las necesidades de los hombres y una renovada forma de presencia en el corazón de la existencia humana y de la cultura de las naciones. Reverendo diácono, esto lo escribieron en 1985 y pareciera como si lo hubiera escrito para nuestros tiempos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, hermano, ese movimiento y testimonio entre los fieles que da gracias a los laicos. Los laicos son los miembros de la Iglesia y han sido hechos partícipes a su manera de la misión de Cristo. Son los que están dentro de ese pueblo de Dios, cumpliendo esa misión de la Iglesia, según su modo de ser particular. Son los que ponen en pie en tierra y empujan ese carro de la Iglesia y cumplen esa misión de Cristo. Así que por eso es que hoy hemos invitado al hermano José para que nos hable un poco de qué es esta congregación conocida como Hermanos Cheo. Y le pedí que utilizáramos como cita bíblica: ay de mí si no predicara el evangelio de la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 16, porque yo creo que en gran medida eso es que se trata. No solamente los hermanos Cheos, sino todos estos movimientos que a través de la historia de la Iglesia han estado surgiendo. Así que lo dejo con usted, hermano José. Pues la Congregación San Juan Evangelista es una congregación misionera que tiene ya 119 años. Y es interesante como mencionaba, cómo el Espíritu Santo va levantando los distintos movimientos y las distintas iniciativas en los momentos precisos en la historia. Nosotros, pues con más de 118 años de historia, surgimos también por una necesidad y por un impulso del Espíritu Santo. Recordemos que con el cambio de soberanía, Puerto Rico tiene su fe porque la trae España, pues es desplazado los españoles por los americanos. Así que junto con los españoles también se fue una gran cantidad de presbíteros que eran quienes estaban en las comunidades, en los distintos lugares, en los distintos pueblos, ¿no? Así que hay una necesidad de sacerdotes, hay escasez de personas que anuncien el evangelio, hay una necesidad grande de la presencia de la iglesia en nuestro pueblo puertorriqueño. Se empieza a protestantizar la isla desde entonces, ¿no? Se hace como un plan y se divide la isla como en 4 partes, un bizcocho como en 4 partes, para cada uno de ellos no encontrar choque con el otro y poder establecer su misión en las distintas áreas en donde se fue asignado.
De ahí surge más que todo este impulso del Espíritu Santo en el corazón de un joven llamado José de los Santos Morales. A los 16 años, este joven vive en la comunidad de Arrozales, en Arecibo. Y por impulso del Espíritu Santo se lanzó a predicar por todos los campos de la isla. Es interesante, su mensaje era uno sencillo, pero impulsado por el Espíritu y iba calando el corazón de la gente. Interesantemente, pues desde Adjunta también otro joven de 22 años, José Rodríguez Medina, también tuvo la misma iniciativa. Y estos dos se encuentran, bueno, como a los José le dicen cheo, pues de ahí, que donde quiera que llegaban, decían, llegaron los hermanos Cheo. Es interesante que estos hermanos le llamaban inspirados, porque sin tener gran formación ni una gran preparación académica, ni tantos estudios de religión, el Espíritu los impulsaba a llevar el mensaje que tocaba en el corazón del pueblo. Sobre todo un llamado a la gente a mantener vivo la devoción y el amor a nuestra Madre Santísima María. A mantener viva una vida sacramental, que se mantuvieran practicando el sacramento de la confesión, porque libre de pecado, lleno de gracia, ¿no? Y sobre todo, para que se mantuviera vivo la presencia a la Eucaristía, para que esa columna central de nuestra fe no se quebrantara, sino que se mantuviera en el pensamiento del jíbaro puertorriqueño, que lo más importante para todo católico tiene que ser la Eucaristía. En esa línea era la línea de predicación, ¿no? Que se mantuviera viva. Y es interesante cómo el Señor lo fue asistiendo con la fuerza de su espíritu, y primero eran cientos, pero luego miles los que se congregaban cuando se posteaba una vara de madera con una bandera blanca. Ese era el llamado a la misión, y ya se identificaba en el pueblo: esta noche o esta tarde habrá misión, y este será el lugar. Y el jíbaro bajaba de todas partes a escuchar el mensaje que Dios tenía para él. No había medios de audio como los tenemos ahora, no había tantas plataformas de comunicación, había respeto. Lo que había era entrega, lo que había era el corazón dispuesto a escuchar qué Dios tenía que decir a través de la voz de aquel misionero, y ciertamente el Señor pues se encargó de que la fe en nuestro pueblo, de que el amor a nuestra Madre Santísima y que la práctica en el sacramento de la Eucaristía se mantuviera vivo en nuestro pueblo. Reverendo diácono. Sí, José, pero eso no fue tan fácil, ¿verdad? Estuve leyendo un poquito que hubo motines y había situaciones difíciles, como llevaban la prédica, porque a la gente eso lo querían impedir. ¿Cómo fue eso? Como toda misión, fue muy, muy difícil llevarse a cabo. Los hermanos fueron calpeteados, los hermanos fueron perseguidos. En un momento dado en la historia, tristemente, ni siquiera fueron comprendidos por los propios sacerdotes, ¿no? Que veían como una revuelta, como un poco de pérdida de control. Pero la obediencia se mantenía, el respeto se mantenía, y el mensaje era constante contra viento y marea. Es interesante. El mensaje era constante contra viento y marea, se mantenía firme ese deseo de anunciar, y cuantos más los perseguían, más era su compromiso. El cristianismo así creció. Cuanto más se perseguía el cristiano, más se multiplicaban los miembros. Y así surgió también con nuestra congregación, para bien de la iglesia, para gloria de Dios. Y fueron encarcelados, de hecho, en algún momento. A eso iba, ¿verdad? Que estos primeros hermanos Cheo vivieron esa experiencia de esos primeros cristianos de las comunidades primitivas, en donde eran, como ya hemos hablado, eran perseguidos, estaban siempre, ¿verdad? Los estaban chequeando, como decimos nosotros, ¿verdad? Los estaban observando, buscando ver por dónde los podían coger, pero cuando las cosas vienen de Dios, Dios se encarga. Dios se encarga, ¿verdad?, de no hacer caer en vergüenza a ninguno de sus hijos. Y hemos visto, por lo menos, que a través de esta historia de estos hermanos, que
empezaron 2, después se añadieron 2 más y han seguido creciendo hasta este momento. Entonces me gustaría preguntarle cómo, a partir ya de que está ya propiamente aceptada por la iglesia, la congregación, desde ese momento en adelante, cómo ha impactado los hermanos Cheo a través de esta historia, porque sabemos que en este momento estamos hablando de un momento bien complicado de la historia de Puerto Rico, ¿verdad? De todos estos cambios que se estaban dando, pero hemos visto que a través del tiempo en Puerto Rico se siguieron dando otros cambios, ¿verdad? Otras transformaciones que se empezaron a dar, y entonces empezó a ver como quizás muchas personas empezaron a caminar de espaldas a Dios, y entonces ahí volvió nuevamente esa voz de esos hermanos Cheos nuevamente a recordarnos el Evangelio, ir a las Escrituras. ¿Cómo me podrías contar un poco sobre cómo la congregación ha seguido manteniendo los mismos valores, los mismos principios que desde el principio? Yo pienso que es esa asistencia constante del Espíritu Santo que ha ido dando los carismas y dones a cada uno de los que se hace disponible a anunciar el Evangelio. Es interesante cómo a través de los tiempos y de las distintas situaciones que hemos vivido en nuestra isla, pues los hermanos se han seguido levantando, las vocaciones han seguido surgiendo y se ha seguido acompañando el pueblo, porque de la compañía de ese pueblo pues surgen nuevos servidores, ¿no? La congregación es rica en su historia en relación a cantidad de sacerdotes que surgieron fruto de esas misiones. Tenemos la bendición escuchar el mensaje en la misa de instalación del nuevo obispo de Mayagüez. Y es un orgullo, ciertamente, una bendición escucharlo mencionar como de joven fue el acompañante de misión del hermano Juan González, que cargaba el pulpito para aquí y para allá, acompañaba en las misiones, ¿no? Y como el hermano Juan González lo ayuda, lo acompaña, y él entonces entra al seminario hoy, para la gloria de nuestra iglesia, hoy es instalado obispo, es una bendición, ¿verdad? Y así como esa, el padre Pedro Lavoy, el padre Cardona, y tantos sacerdotes que surgieron fruto de las misiones, que usted los escucha en sus homilías mencionar cómo surgió su vocación de ahí. No solo eso, hermanos reverendos diáconos también, que su vocación se impulsa fruto de una predicación, fruto de un acompañamiento de algún hermano, hermanas religiosas, que usted misiona con ella en las comunidades, va de la mano y le mencionan, recuerdo que estuve con el hermano tal, recuerdo que mi papá hospedaba al hermano tal, o al hermano fulano, o al hermano otro, y a tantos otros, ¿no? Por no mencionar nombres y no ser injusto con todos los que se entregaron a la vida de la misión. Ciertamente unos tuvieron más relevancia que otros, pero la verdad es que es bonito, ¿no? Como Dios fue acompañando y como fruto de esa entrega, fruto de esa predicación, surgieron tantas y tantas vocaciones, no solo a la vida sacerdotal y religiosa, ¿no? Sino también que se levantaron líderes comunitarios y otros tantos que han modelado la fe para nuestros jóvenes hoy día. Eso se da basado en yo diría que es una palabra clave, que es la obediencia al Evangelio, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Porque vivir, predicar, hay mucha gente, y a lo mejor usted nos puede hablar un poquito más, hay mucha gente que rápido, ¿verdad? Quieren predicar, pero ojo, hay que tener claro, ¿verdad? Que existe un grado de obediencia. La prédica es según ¿verdad? Cómo el Señor me va guiando y cómo yo voy obedeciendo a ese Dios que me llama para yo también hablar. Y sabemos y quisiéramos que usted nos explicara un poco, que este proceso, hay un proceso de formación. Esto no es que, ¿verdad? Quiero predicar, si está el llamado, está a lo mejor esa inquietud del Espíritu Santo, pero hay una formación. Y eso es bien importante, porque nuestra iglesia, para mí, que es una cosa que tiene sus características, una de tantas, es que es una iglesia de orden, fíjense, y yo creo que en ese sentido la congregación nos muestra también cómo los laicos hemos aprendido también a ese orden. Explíquenos cómo surge o cómo funciona cuando yo ya tengo ese llamado. ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Con quién me comunico? ¿Cuál es el procedimiento?
Pues es lo bonito de la palabra que menciona, que nuestra iglesia es una iglesia muy organizada, muy obediente, muy estructurada. Por el bautismo todos estamos llamados a predicar, todos estamos llamados a ser discípulos, misioneros, todos estamos llamados a anunciar y a denunciar. Es el compromiso de nuestro sacramento de confirmación. Tenemos que ser apóstoles, y un apóstol es alguien que anuncia y denuncia, ¿no? Pero es muy distinto predicar por una iniciativa mía, y otra cosa es predicar a nombre de la iglesia. Entonces, es lo que hace distinto la predicación de tal o cual hermano y de un hermano de la congregación. Que el hermano de la congregación, el sacerdote, el reverendo diácono, ha sido enviado por la iglesia a predicar. Eso significa que su mensaje lleva el respaldo, ¿no? Y lleva una autorización de la iglesia. Cuando surge en nosotros esta inquietud de ser misionero en tal o cual lugar, en este caso el nuestro, pues lo primero que debemos coordinar es alguna entrevista, a través de los medios del teléfono que están son públicos en las páginas de las redes, en el hermanocheo.org, o si no, también por Facebook, @HNOS Cheos, por Facebook. En fin, hay formas de conseguir el teléfono, si no de manera pública. El mío es el 787-382-8986, es un teléfono público, ¿no? De alguna forma debemos coordinar algún tipo de comunicación con los dirigentes de la congregación, con el reverendo padre Víctor Hernández, que es nuestro director espiritual, o con este servidor. Juntos discernir si se puede o si se está dispuesto a cumplir con el compromiso que establece la congregación, porque no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener un compromiso. Para hacer el manocheo mínimo hay que cumplir con una formación que cubre 4 años, 3 años y medio, 4 años. Hay que recibir una formación de parte de la iglesia que se da a través de sacerdotes, diáconos y distintos hermanos muy preparados, hermanos de la congregación que comparten su conocimiento con otros en esta vida misionera y que los preparan para lanzarnos a poder cumplir con esta tarea a la que el Señor nos envía. Porque ciertamente en el 1902 lo que decía un hermano lo escuchaba otro y lo escuchaba con el mayor respeto y era una verdad absoluta que no se discutía. Pero hoy las cosas han cambiado. Hoy, si no se dice lo correcto, feliz, que uno de entre la multitud se levanta y te cuestiona. Y es la realidad que estamos viviendo hoy. Los niveles de respeto no son los mismos y los niveles de formación tampoco lo son. Así que los hermanos deben ir muy preparados a la formación. En ese término de 3 años y medio, el segundo fin de semana de cada mes, los hermanos llegan a la casa de formación viernes y salen domingo. Y desde el viernes en la tarde hasta el domingo a las 12, están recibiendo formación a través de los distintos recursos que tenemos. Una vez cumplido ese periodo de preparación y una vez habiendo cumplido con la evaluación que tiene allí el señor obispo a través de los ojos del padre Víctor Hernández y los profesores, pues la iglesia lo instala como misionero y lo envía a predicar, a cumplir con las distintas misiones. Claro, las misiones se organizan allá, es una iglesia organizada, así que las misiones se organizan allá, los recursos se trabajan a través de la congregación, pero la iglesia los envía a los distintos lugares. Hemos tenido la bendición de misionar aquí, pero también fuera de Puerto Rico. Reverendo diácono. Sí, quisiera ir un poquito atrás, José, al 31 de enero de 1927, que el obispo de Ponce, a petición de ustedes, pues entonces le da el nombre a Asociación Católica Apostólica Romana San Juan Bautista, San Juan Evangelista, perdón. Sí. Eso fue de muchas gracias, o sea, a ustedes, como ya tal, tener un nombre, cómo le ayudó eso para seguir la predicación y seguir creciendo como misioneros. Pues abrió muchísimas puertas, ¿no? Y hizo mucho más fácil el acceso a poder llegar a las distintas comunidades, ¿no? Y no verlos tanto como... Es que en algún momento en la historia se mezcló este impulso y este lanzarse de los hermanos con también un punto de vista político, ¿no?
Así que era muy distinto, era mucho mejor, quiero decir, tener ese aval de la iglesia, ese título que nos otorgó la iglesia para poder cumplir con nuestra misión, ¿no? Así que fue de gran bendición. Hizo mucho más sencilla la tarea de poder expandirnos, ¿no? Con la autoridad. Y yo me imagino que también ayudaría mucho también con los sacerdotes, con los presbíteros, Sí. para que ellos pudieran, ¿verdad?, abrir las puertas también de las parroquias o por lo menos de sus comunidades. Porque, pues como dijo ahorita, como nuestra iglesia es de orden, pues cada misión, pues, ¿verdad? Y el párroco, si hay una iglesia cerca, el párroco va a saber que va a haber esa misión. O sea que esto se va coordinando y eso es bien importante que lo entendamos como iglesia, porque mire, a veces nosotros en ese impulso de ese llamado del Espíritu Santo, a veces, como usted comentaba ahorita, cometemos muchos errores, ¿verdad? Muchos desaciertos en términos de cómo hacerlo y tenemos que tener claro que la iglesia, cuando nosotros vamos a una misión, a quien estamos representando es a Cristo, pero es a la iglesia de Cristo. Y entonces, por eso es que es tan importante que cuando una persona que a lo mejor desconoce quién son los hermanos Cheo, pues escuchen hermanos Cheo, sepan, en primera instancia, el historial, ¿verdad? Y de esa entrega, de ese llamado. Segundo, que sepa que está avalado por nuestra iglesia católica. Que aquí nada es inventado, ¿verdad? Eso segundo. Y tercero, que existe todo un procedimiento de formación. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque en estos tiempos, y usted lo comentaba ahorita, en estos tiempos en que es tan accesible uno poder comunicarse con otros, ¿verdad? Y utilizar los medios de comunicación como estamos utilizando ahora y demás, de llevar a lo mejor con la mejor intención, pero llevar de forma errada el mensaje del Evangelio. Y por eso es que es tan importante que nuestra gente católica sepa que hay laicos comprometidos, laicos que han consagrado su vida al servicio de la iglesia como laicos y como, en este caso, como predicadores y misioneros. ¿Para qué? Para que ese calor del Evangelio se mantenga ardiendo, para que eso que en ocasiones a veces vemos cómo existen tantos problemas en nuestra sociedad, pues mire, es que necesitamos nuevamente retomar esa palabra de Dios, que se haga en nosotros esa palabra. Y yo creo que en eso es bien importante la manera en que los hermanos Cheos nos ayudan como iglesia, porque nos hacen descubrir un Dios que es extraordinario, que es hermoso, que es misericordioso por encima de todo, pero siempre justo y siempre en orden. Diácono, ¿qué más podemos hablar? Sí, José. ¿Y existe hermana Chea? Sí, hay cantidad de hermanas Chea. Y predican mujeres, también. Sí, las hermanas en la iglesia han tomado un rol, para gloria de Dios, muy, muy, muy grande, ¿no? Y qué bueno que así es, que han abierto puertas, ¿no? Donde antes no estaban, y qué bueno porque se sigue enriqueciendo la iglesia y es una bendición. Hay hermanas cheas extraordinarias, hermanas misioneras, con un carisma de predicación, un don de predicación hermosísimo, hermanas muy comprometidas. La historia marca a muchas de ellas, de hecho, como siempre. Una de ellas es de quien nace en sí esta congregación, porque el hermano José de los Santos Morales, fundador de la congregación, pues era discípulo de la hermana Eudocia, que fue la primera que se lanzó a predicar en el 1900. Wow. Es una mujer. Su esposo, el hermano Eusebio, también continuó con este impulso de predicación, y es de ellos dos quien se motiva, y son el modelo para José de los Santos Morales, que de ahí entonces surge la historia de nuestra congregación. Como siempre, las mujeres adelante, ¿no? Adelante. Seguro, seguro. Por eso es que vemos en las escrituras cómo a la primera que se le aparece es a María Magdalena, Jesús, y le dice, ve y dile a los muchachos
los voy a esperar. Dile lo que estás viendo, ¿verdad? Y yo creo que eso en gran medida, ¿verdad? Por ese corazón sencillo y humilde que a veces nuestras mujeres, especialmente las puertorriqueñas, tienen también en ese celo por el evangelio. Y cómo les marca a ella y todos los que están a su alrededor también, ¿verdad? Son marcados por ese celo al evangelio, que yo creo que es tan importante en nuestros días. José, ¿qué ha significado para ti estar en los hermanos Cheo? Porque ya hemos tocado la historia, hemos tocado todas las cosas extraordinarias que ha hecho la congregación a través de toda la historia, pero especialmente para ti, ¿qué ha significado? Hermano, para mí ha sido en una palabra, una bendición. Ciertamente por el bautismo todos estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Y un misionero se define como aquel que se dedica a anunciar o a enseñar la doctrina de Cristo donde no lo conocen aún o donde no lo practican. Y yo creo que en este lugar específico, en la congregación, yo he tenido la bendición de encontrar una plataforma a través de la cual yo puedo servir. Y puedo servir anunciando a Cristo a aquel que no lo conozca, porque en nuestra isla hay cantidad inmensa de lugares donde no lo conocen o donde no lo practican. Así que hace necesario eso, la congregación hoy, hace necesario eso, que surjan iniciativas impulsadas por el Espíritu, como comenzabas el programa, movimientos que se lancen a colaborar en este esfuerzo. Hace falta una iglesia de salida y poder pertenecer a una congregación que justamente esa es su dinámica, que es una iglesia de salida, una que va a las comunidades, una que se hospeda en casa del hermano que lo acoge, una que predica y no es en los templos, sino en las comunidades, en las marquesinas, en los novenarios, en la canchita bajo techo del barrio, en distintos lugares que te dan la oportunidad de tener la experiencia de ver la urgencia, la necesidad urgente que hay. Te convoca para una capilla y van 10, 12 o los mismos fieles que nunca fallan. Los que son incondicionales con el Padre, esos están allí fieles a las actividades. Pero convoca para una marquesina y aparecen los que nunca van al templo, los que no van a la capilla, porque aparece el vecino, aparece el familiar, aparece el otro. Se acercan, escuchan. Y esa dinámica de salir y de encontrarse con el hermano es una bendición. Yo he encontrado en ello una bendición. Ciertamente ha sido una bendición no solo para mí, para mi esposa Wanda, para mis hijas Sortaína, Tania y Tiana, que de alguna forma están muy ligadas a la misión que se realiza. Ninguno de nosotros, ni hombres ni mujeres, podríamos salir a cumplir con nuestro llamado a la misión si no contamos con el respaldo de nuestra familia. Así que ha sido una bendición en la unión de nuestra familia, en poder salir a anunciar, en resumen, en poder servir. Porque ninguno servimos para todos, pero todos servimos para algo. Así que eso algo, lo que hay es que hacerlo disponible y ya el Señor se encargará, ¿no? A nosotros nos ha dado la bendición de poder servir a la iglesia a través de esta plataforma que es la congregación y ha sido una bendición para nosotros. Pues mira, José, yo te diría que la primera ocasión en que, y esto ya más bien para que veamos cómo nuestro mejor carta de presentación es lo que estamos viviendo nosotros mismos por medio del Evangelio. Pues nosotros, tanto el reverendo diácono Manuel como yo, pertenecimos por un tiempo a una congregación, a una capellanía, y esa capellanía iba a las cárceles, ¿verdad? Iba a una cárcel en Bayamón. Y allí nos encontramos con ¿verdad? Una pareja de esposos extraordinarios. Yo creo que Manuel también, yo creo que opina igual. Que nos marcaron, Roberto y Victoria, y nos han marcado de una manera extraordinaria, porque vimos en ellos, por lo menos en mi caso, lo que yo nunca no había visto en mucho tiempo, y es ese dejarme llevar por Dios, ese
estoy aquí, pero estoy sirviendo, lo que vengo es a servir, no es a que me, ¿verdad?, a ser protagonista de nada, que el Espíritu Santo sea el que sea el protagonista. Esa entrega que se les nota hasta cuando te mira, te deja de una pieza, por lo menos en mi caso fue así, y ver cómo ellos predicaban aquella palabra de una manera exquisita, pues uno dice, en mi caso, yo decía, wow, qué grande es nuestra iglesia, qué grande es nuestra iglesia, ¿verdad? Cómo indistintamente de lo que los grados académicos que podamos tener, si los tenemos, indistintamente de cuánto, ¿verdad?, cuánto sé o cuánto no, el Señor me llama y me llama por mi nombre y me pone donde Él necesita. Y allí estaban esos hermanos allí. Y de verdad que por lo menos para mí fue un momento bien, bien bonito el poder, ¿verdad?, por todo el tiempo que estuvimos allí, casi 4 años y medio, 5, ¿verdad, diácono? Más o menos, sí, seguro. Y conocerlos y ver en ellos y cómo los mismos confinados se acercaban a ellos, porque ellos emanaban una tranquilidad y una paz que es sorprendente. No sé si esa fue la impresión también del reverendo diácono. Sí, definitivo. Son unos hermanitos que, ¿verdad? Tú los miras y tú los oyes hablar y ves que realmente están tocados por el Espíritu Santo y son hermanitos cheos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Tengo una pregunta para ti, José. Yo creo que tú eres uno de los presidentes más jóvenes, ¿verdad? Del movimiento. Tengo la bendición de que sí. Ah. Es más joven que bueno, luego de José de los Santos, que fue el fundador, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. es obvio, pero en los tiempos recientes sí, el hermano Cheo el presidente más joven. Luego de mí, el presidente anterior también era el más joven, el hermano Eduardo. Bien. Pero sí. Pues, reverendo diácono, le damos las gracias a nuestro hermano José. Pedimos que el Espíritu Santo siga bendiciendo su ministerio, su misión, que empieza desde el hogar, como él dijo, y continúa hasta los rincones más recónditos de nuestra isla. Allí donde no se escucha ya la palabra, allí llegan nuestros hermanos cheos, ¿verdad? Con la única pretensión de glorificar a Dios, con la única intención de hacer que otros crean en ese Dios al que nosotros también le hemos creído y de que sabemos que no nos hace caer en vergüenza nunca. Por eso es que los hermanos cheos han permanecido por tanto tiempo, porque cuando es un llamado de Dios, no hay nadie que lo derrumba, no hay nadie, ¿verdad? Podrán venir las tempestades, pero siempre se mantiene. Así que le pedimos al reverendo diácono que nos haga la oración final y que nos dé la bendición, agradecido nuevamente de José, de la congregación de los hermanos cheos que nos ha permitido poder hacer este programa y que sea el primer programa, porque entendíamos que ellos fueron los primeros que pusieron esa bandera cuando no había, ¿verdad? Esa prédica se había perdido porque no estaban los sacerdotes. Pues ellos fueron los que dijeron en ese llamado del Espíritu Santo, no, aquí estamos. Y somos católicos hoy, mañana y siempre. Al hermano Héctor por la invitación, agradecerle a Manuel también por habernos permitido participar de la invitación. Peñuela, la casa de formación es su casa, así que y nosotros pues tendrán hermanos que orarán porque esta plataforma, otra más que el Espíritu Santo levantó en un momento necesario, otra iniciativa más que ahí está el reflejo, lo estamos participando de él. Que el Señor la siga bendiciendo para que pueda seguir alcanzando muchísimas almas. Dios le bendiga y gracias, hermano. Gracias por todo. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos a esta hora, te damos las gracias por esta oportunidad de poder compartir con José, con conocer la historia de los hermanos cheos, y te pedimos que sigan surgiendo movimientos de esta clase para que nuestra iglesia siga creciendo y ese trabajo del Señor que nos ha puesto de ser misioneros en nuestros tiempos en este siglo XXI siga dando frutos. Esto te lo pedimos a ti, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, se acompañe para siempre.
Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, José.